Al norte de Europa, en la península escandinava, Suecia se extiende en vertical a lo largo del mar Báltico, compartiendo frontera hacia el oeste con Noruega. El rigor de la climatología presenta un panorama austero y recogido sobre el que, si se escarba, se revela un modo de ser que depara agradables sorpresas. Suecia es un país culto y de un alto nivel de vida. El carácter sueco se entiende a partir de una estrecha e íntima relación con la naturaleza, determinada por el alto contraste que las estaciones van provocando a su paso. De los extensos, oscuros y gélidos inviernos a la fulgurante eclosión que el verano trae con sus largas horas de luz. Suecia presume de ser un país que ha dado lecciones al mundo sobre cómo construir una sociedad justa basada en el sentido de lo colectivo que exhibe en sus ciudadanos. Después de haber enterrado definitivamente un belicismo de tiempos remotos, tras el que llegó a ser una potencia militar que se anexionó naciones colindantes, Suecia cumple hoy en día un papel modélico en la escena internacional, colaborando al máximo en materia de derechos humanos, mediación y persecución de la paz. Estocolmo, la capital de Suecia, está asentada sobre 14 islas que se extienden por el lago Mälaren y el mar Báltico. La vista general desde la torre del ayuntamiento permite apreciar su distribución por generosas extensiones, entre las que conviven a partes iguales las edificaciones, el agua y las zonas verdes. La visión del cielo de Estocolmo, surcado por globos aerostáticos, anticipa el carácter insólito de la ciudad. Los visitantes tienen la infrecuente oportunidad de contemplar la ciudad desde las alturas, algo de lo que a menudo suelen disfrutar sus propios habitantes. Los numerosos puentes que unen cada isla se configuran como territorios para soñar, que acercan distantes orillas y que a la vez ofrecen una increíble variedad de puntos de observación. Cada isla, cada puente, cada mirador se convierte en una atalaya desde la que es posible contemplar y ser contemplados cual juego de espejos. Estocolmo sufrió en el pasado la plaga de los incendios, por lo que la mayoría de los edificios actuales se construyeron a partir del siglo XIX. No obstante, en la zona monumental que se halla en la confluencia de las islas de Normal y Gamlastan, se conserva un pedazo de historia que remite al siglo XVIII y al rey Gustavo III. El reinado del monarca de la dinastía de los Holstein-Gottorp fue uno de los más polémicos de la historia de Suecia. Dos edificios situados uno frente al otro ilustran el dilema de aquel rey. Bajo la influencia de la Ilustración francesa, convirtió a la Ópera de Estocolmo en una de las más importantes de Europa y elevó la vida cultural de la capital hasta altas cotas de refinamiento. Sin embargo, su estilo de gobernar, de corte absolutista, le llevó a despreciar el poder emanado del Parlamento, lo que finalmente provocó que un grupo de aristócratas le asesinaran durante un baile de máscaras, suceso que inspiró la célebre ópera de Verdi, Un baile de máscaras. Junto al Parlamento se encuentra el Palacio Real, que tampoco escapó a la plaga de los incendios, siendo reconstruido en el siglo XVIII con la fisonomía barroca que conserva hasta hoy. El Palacio Real fue formalmente designado como tal por la célebre reina Cristina,
y aún alberga en su interior las reuniones del Consejo de Estado. Sorprende en el itinerario histórico toparse con unos antiguos tapices dedicados a las universales figuras de Don Quijote y Sancho Panza. La historia de la realeza se completa con la Galería de los Bernadotte. El mariscal francés Jean-Baptiste Bernadotte, rival de Napoleón en cuanto a popularidad, fue nombrado rey de Suecia en 1810, al no existir un heredero al trono. Bajo el nombre de Carlos XIV, inauguró una dinastía que se prolonga hasta nuestros días. A las puertas del palacio, todos los días del verano, se celebra la ceremonia del cuerpo de guardia. La Guardia Real es una institución que desde 1523 está íntimamente ligada a la corona sueca. Su recorrido termina en la vecina plaza de Stortorget. Muy visitada por su ambiente y por la belleza de sus fachadas, conserva aún el aire medieval que caracteriza a esta parte de la ciudad. Pero también está asociada a la matanza que en ella tuvo lugar en 1520 de 80 nobles suecos a manos de los dominadores daneses, hecho histórico que precipitó la independencia de Suecia. Desde la plaza de Stortorget se inicia un breve pero intenso recorrido por la ciudad vieja, o Gamla Stan. El primer núcleo urbano que dio origen a la ciudad aún desprende reminiscencias de sus orígenes, fachadas que recuerdan a los cuentos de hadas, calles estrechas y peatonales llenas de vida. Durante el recorrido por el centro histórico, aparece en la pequeña isla de Riddarholmen una plaza que bien podría recordar a las que inspiraba a Giorgio de Chirico su pintura metafísica. La estatua de Birger Jarl, fundador de Estocolmo, hace más de 750 años, da nombre al lugar. De vuelta a la plaza de Stortorget, el paseante se encuentra con la primera referencia a una institución que está estrechamente vinculada a la ciudad de Estocolmo. El Museo Nobel rememora la figura del personaje más universal de la historia de Suecia. Alfred Nobel inventó, entre otras muchas cosas, la dinamita. En su testamento, donó su capital para la creación de los más prestigiosos premios que llevan su nombre y que recompensarían el esfuerzo realizado en el mayor beneficio a la humanidad en los diferentes campos del conocimiento. La ruta de los premios Nobel continúa por el emblemático edificio del ayuntamiento. En el célebre Salón Azul tiene lugar cada 10 de diciembre, aniversario de la muerte del benefactor, la cena de gala de los Nobel. Aunque no hay nada azul en su interior, el arquitecto Ragnar Oesberg
decidió preservar el color de los ladrillos y no pintarlos de azul, como era su intención original. En el contiguo Salón Dorado tiene lugar el baile que sigue a la cena. Sus paredes conforman un mosaico de 18 millones de piezas de oro y cristal y está presidido por una imagen alegórica de Estocolmo, la reina del lago Mälaren. Las apacibles superficies de agua que rodean Estocolmo permiten llevar a cabo una de las actividades preferidas de los estocolmeses: las escapadas de fin de semana para entrar en contacto con la naturaleza. A pocos kilómetros de la ciudad, adentrándose en el mar Báltico, aparece tanto a babor como a estribor una multitud de islas de diferentes tamaños que ofrecen la posibilidad de perderse en escenarios vírgenes y solitarios. Cerca de 24.000 islas forman el así llamado archipiélago, cuya visión se puede apreciar desde el aire cuando el avión inicia el descenso a la capital. Uno de los muchos viajes en barco posibles conduce al Palacio de Drottningholm, o Palacio de la Reina, actual residencia oficial de los reyes de Suecia. Tanto el palacio como los alrededores fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, calificación que hace justicia a uno de los parajes más bellos del país. Los jardines de inspiración versallesca y relajantes sonidos acuáticos descubren la extrema elegancia del lugar. A un lado del palacio se conserva intacto el que se considera el teatro en activo más antiguo del mundo. Junto a la fachada de un depurado estilo Art Nouveau del Teatro Dramático Real, llama la atención la estatua de la fallecida actriz Margareta Kruk, en la esquina donde solía fumar un cigarrillo antes de cada representación. La escultura mantiene por dentro una cálida temperatura para que, durante el largo invierno, no sea cubierta por la nieve. El Teatro Dramático Real, más conocido como Dramaten, es la institución más prestigiosa de la cultura sueca. No en vano la ciudad ofrece a sus habitantes la mayor proporción de escenarios per cápita del mundo. El Dramaten ha sido la cuna de las grandes figuras de la escena sueca, como el actor Max von Sydow. Ingmar Bergman, más conocido en su faceta de cineasta, aún conserva su propio despacho en la sede del teatro que tantas veces dirigió. Abierta a nuevas propuestas escénicas, la institución gestiona otras salas como la del El Verket, teatro de vanguardia que ocupa la antigua sede de la compañía eléctrica. La innovadora versión del clásico de Shakespeare, Romeo y Julieta, supuso un gran acontecimiento en el panorama teatral sueco al incorporar una amplia gama de recursos escénicos.
Melinda Kinnaman, su protagonista, que también participó en películas como Mi vida como un perro, de Lasse Hallström, o Los niños del domingo, de Daniel Bergman, afirma que aunque la obra en la que trabaja explota al máximo la expresión corporal, el teatro sueco procede esencialmente de una tradición naturalista. Otro de los ilustres nombres vinculados al Dramaten se descubre por sorpresa en una visita a los almacenes Pub. El rincón que sirve de recordatorio a la actriz Greta Garbo revela que fue dependienta de los almacenes más antiguos de la ciudad antes de alcanzar la categoría de mito. En la promoción de la Escuela del Dramaten de 1922, coincidió con Greta Gustafsson Garbo, el que sería el director teatral de más renombre, Alf Schoeber. Schoeber adaptaría con éxito las obras del dramaturgo sueco por excelencia, August Strindberg, también exalumno de la escuela. Desde el mirador de Mosebacke, en la isla de Södermalm, Strindberg inmortalizó la descripción de Estocolmo en una tarde del mes de mayo, con la que arranca su novela El cuarto rojo. La vista descrita a finales del siglo XIX no difiere mucho de la actual, como se puede comprobar en el Museo de Strindberg, situado en la última vivienda que ocupó en vida. La compleja y fascinante personalidad de August Strindberg, escritor, fotógrafo, alquimista y pintor, se complementa con la visita al Museo del Norte, donde, guardados entre vitrinas, se conservan los originales de su obra teatral más importante, La señorita Julia. La modernidad en el teatro y la literatura sueca nace con las obras de Strindberg, con las que ilustra por primera vez los conflictos del nuevo ser humano que empezaba a configurarse en el convulso siglo XX. Junto a los manuscritos, el museo permite apreciar las pinturas de Strindberg, en las que se deja traslucir su personalidad atormentada, aquejada de brotes esquizofrénicos. El caso del dramaturgo sueco ofrece una inmejorable oportunidad de estudiar la relación entre genio y locura. Dominando la impresionante nave central del Museo del Norte, se erige la estatua del padre de la patria, Gustav Vasa, que tras rebelarse contra los daneses a raíz de la matanza de Sturtorget, se convirtió en el primer rey de Suecia. Vasa es también el nombre de uno de los museos más populares de la ciudad. Bajo el reinado de Gustavo II Adolfo y convertido el país en una potencia militar, se construyó el navío destinado a ser la joya de la armada sueca. Pero a los pocos minutos de su botadura, el Vasa se hundió. Sus restos permanecieron más de 300 años en el fondo del mar, hasta que en 1961 se lograron rescatar y más tarde recomponer en un magistral ejercicio de restauración. La estatua de Gustav Vasa descubre al visitante la existencia de uno de los grandes artistas suecos, el escultor Carl Milles. Su prolífica obra está diseminada por todo el país. Sin embargo, en la isla de Lidingö, gran parte de sus esculturas están reunidas en uno de los lugares más fascinantes de Estocolmo, el Millesgården. El museo al aire libre se erige sobre la que fue vivienda del escultor, que aprendiera su oficio junto a Auguste Rodin. Sus diferentes jardines diseñados en torno a las esculturas y fuentes de Carl Milles muestran la obra versátil y volátil del original artista, inspirada fundamentalmente en la mitología. En la puerta de entrada al que fuera su taller, aún se puede leer la inscripción que Milles forjó pidiendo que le dejaran trabajar cuando luciera el sol. En la plaza de Sergel, en la isla de Norrmalm, la zona más moderna de Estocolmo, se erige uno de los recintos más visitados tanto por lugareños como por foráneos, la Casa de la Cultura. Se constituye en un lugar de ocio, cultura y encuentro que ofrece la posibilidad de ver de cerca ciertos rasgos de la comunidad sueca, como por ejemplo
la integración multicultural. Las 5 plantas que tiene la Casa de la Cultura oferta, además de cine, teatro y conciertos, espacios pensados para todas las edades y públicos. En la organizada y relajada vida de un habitante de Estocolmo, surge a menudo, premeditadamente o por azar, la oportunidad de pasar un rato en este lugar tan céntrico, para escuchar música, leer la prensa nacional o extranjera, o documentarse sobre la ciudad. En cualquier libro sobre Estocolmo, el viajero va a encontrar referencias a uno de sus edificios más característicos, el Museo Nacional. De entre el eclecticismo de su colección de pinturas, sobresalen los autores suecos que a principios del siglo XX, casi en paralelo al modernismo de Strindberg, rompieron con la tradición académica y plasmaron el alma sueca en sus pinturas. El baile del solsticio de verano, de Anderson, centra su atención en una escena cotidiana transmitiendo el misterio y la sensualidad de la acariciadora y longeva luz del verano. La luz, la naturaleza y las estaciones marcan dramáticamente el carácter sueco y por lo tanto su arte. Uno de los grandes logros de la sociedad sueca, el estado del bienestar llevado a su máxima expresión, fue forjado por las generaciones de la posguerra. El milagro de la admirada cohesión social se basa en un exquisito sentido de lo colectivo que convive a la perfección con un escrupuloso respeto a las libertades individuales. La distribución de la riqueza es en Suecia una de las más equitativas del planeta. El sueco suele ser un individuo calmado, culto y políglota, de alto nivel de vida y amante de la naturaleza. Ese sentido de lo colectivo lo demuestra un fenómeno tan peculiar y tan elocuente como el de los huertos comunales. En otra de las islas que forman Estocolmo, Langholmen, un amplio jardín con huerto, tiene varios propietarios. Jag tycker så att det ska vara mer vilt så här så att man måste hålla reda. Esta señora nos cuenta que se desplaza hasta el huerto los fines de semana para cuidar su porción de tierra, en la que cultiva hortalizas para el autoconsumo. Junto a las verduras, el culto a la naturaleza se aprecia contemplando el estallido de color típico del estío. La cercana isla de Långholmen albergaba el Penal de Estocolmo, hoy convertido en hotel. La belleza de sus parajes, la calidad de sus aguas y de su entorno, convierte a los estocolmeses en prisioneros de la paz que emana de esta gran zona verde insertada en el corazón de la ciudad. Los amplios espacios naturales hacen que sea habitual ver a gente practicando deportes, entre ellos el ciclismo. La bicicleta se ha convertido en un método de transporte muy usado para desplazarse por Estocolmo. Pero para que eso sea posible, todas las calles tienen un carril exclusivo para ese tipo de vehículos. A pocos minutos del centro de la ciudad está el Parque Haga, un bosque con amplias praderas que invita al esparcimiento. El lugar pertenecía a la realeza, pero acabaría pasando a ser de usufructo colectivo y declarado Parque Nacional. Esta íntima relación con la naturaleza y el aprecio a lo comunitario se funden en un derecho consuetudinario que está en las raíces de la cultura sueca y que es conocido bajo el nombre de Allemansrätt. Quiere decir que todo ciudadano tiene el derecho de disfrutar de la naturaleza siempre que la respete. Por ejemplo, si se encuentra en unas tierras de propiedad privada, tiene derecho a cruzarlas, incluso a pernoctar en ellas una noche, si no las causa ningún daño. Razón por la que en Suecia
No se ven vallas o cercas ni en el campo ni en torno a las casas. Hay sonidos, como sabores o colores, que ayudarán a evocar la ciudad de Estocolmo al viajero que se dispone a abandonarla. Otro de los sonidos viene de las calles de la ciudad vieja, una música amable y envolvente que contribuirá a exacerbar el célebre síndrome que lleva el nombre de la capital de Suecia. Solo que en este caso, el viajero que cae atrapado en él lo hace voluntariamente seducido por los encantos de la reina del lago Mälaren. ...70 kilómetros por carretera separan Estocolmo de Uppsala. A ambos lados de la carretera aparecen campos de tonalidades amarillas y suaves ondulaciones, una estampa cromática muy típica del país. Pronto Uppsala se revela como una ciudad dedicada a la ciencia y a las artes y poblada mayoritariamente por estudiantes. La Casa Museo de Linneo descubre a un personaje fundamental para la ciencia que pocos saben que nació y vivió en Suecia. El naturalista Carl von Linné, más conocido como Linneo, fue considerado el padre de la taxonomía al desarrollar en el siglo XVIII la nomenclatura binómica para clasificar y organizar los animales y plantas, seleccionando un nombre en latín para el género y otro para la especie. Su enciclopédico trabajo Systema Naturae compendiaba el vasto trabajo de agrupamiento y estructuración del reino animal y vegetal. En los billetes de 100 coronas, junto a la efigie de Linneo, aparecen en latín las primeras palabras que a los 22 años escribió sobre la vida sexual de las plantas. Pero las sombras que hay tras la inscripción desvelan en letras microscópicas la idea motriz que guió sus investigaciones. Omnia mirare etiam tristísima, que significa también las cosas pequeñas merecen nuestra atención. La catedral de Uppsala, de estilo gótico, cuyas dos torres puntiagudas de más de 100 metros de altura son visibles desde casi cualquier punto de la ciudad, simboliza la cuna de la nación sueca. En ella, el 6 de junio de 1523, el noble Gustav Vasa fue proclamado rey de Suecia, quien también en esta catedral derrotó a la resistencia católica e impuso la reforma protestante, tradición luterana que excepcionalmente rompió su bisnieta, la ilustrada reina Cristina, convirtiéndose al catolicismo y teniendo finalmente que abdicar y exiliarse en Roma. En su interior descansan los restos de ilustres personajes como Linneo, o uno de los personajes más misteriosos de la historia, el científico y místico Emanuel Swedenborg. Al fondo de la catedral, detrás del altar mayor, yacen los restos de Gustav Vasa junto a su esposa. Muy cerca de la catedral se encuentra la Universidad de Uppsala, una de las instituciones más prestigiosas del país, fundada en 1477. La universidad recuerda a sus alumnos, entre ellos Anders Celsius, el inventor de la escala centígrada de medición de temperaturas. Uppsala ha tenido siempre un papel destacado en las vidas de los científicos o artistas más reputados de Suecia. En siglos pasados, los más altos funcionarios del Reino de Suecia se formaban en su universidad. Ingmar Bergman nació y creció en Uppsala, en un edificio desde el que la catedral es una presencia constante, hecho que induce a pensar en la relación que pudiera tener con sus obsesiones religiosas. El castillo de Uppsala, también construido por Gustav Vasa, y el imponente edificio del Jardín Botánico son las últimas impresiones de una ciudad
enteramente dedicada a las artes del conocimiento. La ciudad de Kiruna se sitúa a 140 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico. El viajero que se adentra en esta remota región sabe que está visitando el último espacio salvaje de Europa. La vista aérea antes de llegar a Laponia muestra las impresionantes reservas de agua que Suecia tiene almacenadas en sus casi 100.000 lagos. Kiruna nació a la par que el siglo XX y su historia está íntimamente ligada a la mina de hierro LKAB, la principal actividad industrial de la zona. Hoy la mina, todavía en funcionamiento, puede ser visitada, lo que ayuda a explicar parte de la historia de Suecia y a comprender el desafío que supuso uno de los mayores homenajes conocidos al esfuerzo humano. El museo que hay bajo tierra da testimonio de la gesta que consiguió dar salida al transporte de mineral, cruzando las montañas que separan Suecia de Noruega, para llegar al puerto de Narvik, en el Océano Atlántico. La razón de buscar una salida hacia el oeste residía en que, gracias a las corrientes del Golfo, las aguas de Narvik nunca se helaban, cosa que sí ocurría con cierta frecuencia en el más cercano Mar Báltico. En 1903, Su Majestad el Rey Óscar II inauguró el ferrocarril, cuya construcción fue una obra titánica realizada en tiempo récord y en extremas condiciones de trabajo. La mina tuvo también un importante papel en la expansión económica de Suecia y en la controvertida posición neutral que adoptó durante la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, en pleno siglo XXI, todavía se extrae hierro a más de 1000 metros de profundidad. Pero ya no son los abnegados mineros de antaño los que trabajan, sino robots manejados por control remoto desde una sala de operaciones que está en el último nivel habitado de la mina. Lo que da idea de la elevada cualificación que tiene Suecia en alta tecnología, una de las prioridades nacionales en inversión. Para entender aquella febril época, hay que referirse a la figura del geólogo Hjalmar Lundbom. Lundbom, un hombre ilustrado, fue director de la mina y se le considera el fundador de Kiruna. Su casa museo ofrece la oportunidad de ver su despacho, en el que el tiempo se ha detenido. Allí permanecen los recuerdos de su vida viajera, incluyendo su visita a España, así como su interés hacia la cultura sami o lapona. El Museo Lundbom expone el trabajo del fotógrafo y explorador Borgmes, realizado a principios del siglo XX. Supuso un impresionante testimonio gráfico del incipiente desarrollo de la ciudad, de los paisajes de Laponia y de la cultura autóctona. Los samis constituyen la etnia original de Laponia. Nils Anders es uno de los samis que viven en la tierra de sus antepasados y de los pocos que también como ellos viven de la cría del reno. Nils relata en su idioma original, el lapón, cómo tanto la tecnología como la nueva economía han forzado cambios drásticos en la vida tradicional de los samis, hasta el punto de que dedicarse a los renos se ha convertido en una actividad de mucho riesgo. Los rediles de los renos de Nils están vacíos porque en verano emigran a las montañas e inician el apareamiento. La serenidad, humor y envidiable vitalidad de Nils parecen tener que ver con su herencia cultural, plenamente identificada con la naturaleza.
La iglesia de Kiruna, una curiosa construcción de madera que data de 1912, ha sido recientemente designada como la más bella construcción de Suecia. Su diseño, siguiendo los dictados del nacionalromanticismo, es un homenaje a la vivienda sami. Hjalmar Lundbom ejerció su mecenazgo ordenando su construcción. Kiruna se convirtió en un centro de peregrinaje de intelectuales y artistas, amigos personales del benefactor, como Strindberg o el príncipe Eugenio, autor del mural que hay tras el altar mayor. Adentrándose unos metros por el bosque que rodea la iglesia, se halla la tumba de Lundbom, cuyo epitafio dice: Hjalmar Lundbom, el amigo del pueblo, el amante de la belleza, para beneficio de este país, reveló los tesoros de la montaña y creó la ciudad. La ciudad tuvo bajo su influencia un diseño arquitectónico novedoso que la hizo más humana y habitable. En cierta forma, Kiruna fue el sueño de un hombre que demostró que las utopías a veces están más cerca de lo que parecen. Lundbom fue también responsable en buena parte de la hazaña que significó la construcción del ferrocarril hacia el oeste. Hoy en día, la vía férrea alterna el transporte de mineral con el de turistas y excursionistas. El tren de pasajeros que llega por la mañana procede de Estocolmo. Tras parar en Kiruna, se dispone a realizar el mismo trayecto que durante un siglo hicieran los trenes cargados de hierro. Si entonces fue una ruta de gran valor mercantil, en la actualidad tiene también un gran valor medioambiental. Antes de llegar al destino final, el tren para en Abisko, nombre de uno de los parques nacionales más importantes de Suecia. Allí un hotel de montaña centraliza todas las actividades en contacto con la naturaleza. El parque de Abisko tiene un microclima más templado y con más luz, lo que posibilita que asimismo tenga una flora y fauna autóctona. El deshielo continúa en verano y nutre de caudalosas aguas al río Abiskojoka, que atraviesa el parque formando un valle. En Abisko comienza el Kungsleden, o sendero real que se adentra 440 kilómetros en dirección sur. Recorrerlo es para los senderistas suecos una tradición del mismo rango que nuestro Camino de Santiago. También es posible recorrer en bicicleta las veredas que atraviesan Abisko y poder contemplar los impresionantes cañones de hasta 20 metros de profundidad y un alto valor geológico que forma el río. Las aguas de la Abiskojoka desembocan en el lago Torneträsk, el quinto mayor de Suecia, con más de 70 kilómetros de largo. El Torneträsk, de aguas cristalinas y rodeado de montañas, es uno de esos prodigiosos espacios que convierten la soledad en algo deseable. Una vez que se abandona el Parque Nacional de Abisko, el tren continúa su trayecto hasta Narvik.
Uno de los vagones tiene el techo de cristal, lo que permite observar los paisajes montañosos que pronto aparecen a los lados y por encima de los pasajeros. La falta de señales que indiquen la frontera entre Suecia y Noruega parece ser una prueba de que los dos países estaban unidos cuando se construyó el ferrocarril. 2 años después, en 1905, Noruega se independizó de Suecia. Un indicio muy claro de que el tren ha cruzado la frontera es encontrarse con el nacimiento del fiordo. El fiordo se va agrandando progresivamente, descubriendo las aguas del Mar del Norte. El tren se detiene definitivamente en Narvik, punto final del trayecto. Allí un museo recuerda la batalla naval que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial para controlar los suministros de hierro. Desde Narvik se puede serpentear por una carretera que atraviesa numerosas islas hasta llegar a la localidad costera de Andenes. Allí le espera al viajero una experiencia única de carácter estacional: el avistamiento de ballenas. A menos de 1 hora en barco, en alta mar, aparecen los cetáceos. Entre mayo y septiembre llegan desde las zonas tropicales con el fin de alimentarse. La plataforma continental roza en esa latitud la costa noruega. La profundidad de las aguas, unida a la cantidad de horas de luz que hay en esta época del año, provocan un aumento de plancton, lo que a su vez genera una mayor fauna marina de la que se nutren las ballenas. Cada 45 minutos salen a la superficie para respirar. Es en ese momento cuando el barco se aproxima respetuosamente y permite verlas de cerca. Al aviso de diving, que quiere decir inmersión, los observadores preparan sus cámaras para ver nítidamente la cola de las ballenas, que es lo último que se sumerge. Diving. De vuelta a Kiruna, en el vecino pueblo de Jukkasjärvi, se encuentra el Museo del Hielo. Yngve Bergqvist es el artista de hielo que puso en marcha el proyecto. Cuenta que el agua del río Torne es la indicada por sus características para fabricar hielo moldeable. A las puertas del invierno, Yngve Bergqvist edifica un nuevo hotel de hielo que cada año tiene un diseño diferente y que a la llegada de la primavera empieza a derretirse. 65 rum och vi har ju kyrkan och vi har bion och vi har ju konsthall och... Funciona todo el año con una temperatura ambiente de 5 grados bajo cero. El hielo es el único material usado tanto para la construcción como para la ornamentación. Uno de los próximos proyectos de Yngve Bergqvist es levantar a tamaño natural una réplica del shakespeariano Globe Theatre para que actores que desafíen el frío representen cálidos dramas en gélidos decorados. Las condiciones atmosféricas son un factor imprevisible por estas latitudes. Si la meteorología lo permite, uno de los fenómenos naturales más atractivos de contemplar en Laponia en los meses de junio y julio es el sol de medianoche. El sol que nunca se pone y que de madrugada recorre el horizonte en paralelo a la Tierra. Mientras el sol luce por la noche en Laponia, más al sur, en climas más templados, brilla la luna de Gotemburgo. A Gotemburgo se la identifica como la ciudad marinera de Suecia. Ciudad abierta, cuna de navegantes y sede de una compañía que hizo historia, la Compañía Sueca de las Indias Orientales.
Gotemburgo, la segunda ciudad de Suecia, fue fundada en 1621 con el propósito de que se convirtiera en el puerto más importante del país. Su posición estratégica, con una salida hacia el Atlántico, rápidamente hizo que fuera un centro de comercio y navegación de primera magnitud. En una de las orillas del estuario se erige el monumento dedicado a la mujer del marinero. En la orilla opuesta se encuentran los muelles de Terranova. Allí está haciéndose realidad el sueño de unos empresarios románticos. La construcción de una réplica exacta del barco Göteborg, hundido cerca de la ciudad cuando regresaba de Oriente cargado de mercancías el 12 de septiembre de 1745. Göran Ullman, un hombre curtido que participó en la Segunda Guerra Mundial como voluntario de la Cruz Roja y uno de los patrocinadores del proyecto, quiere que la réplica del Göteborg haga el mismo trayecto que el malogrado barco que fue fletado por la Compañía Sueca de las Indias Orientales. Nos relata cómo el barco paraba entonces cerca de un mes en Cádiz, en su camino hacia Cantón, para aprovisionarse de vituallas y para cambiar hierro y madera por plata. La plata gaditana era fundamental para los expedicionarios suecos, pues era la única mercancía que aceptaban los chinos para intercambiarla por porcelana, sedas y especias. Las exposiciones permanentes del Museo Municipal de Gotemburgo, ligadas a la historia de la compañía, muestran los géneros que los navíos traían del lejano oriente. Las salas contiguas, sin embargo, recuerdan al visitante que los vikingos fueron los primeros pobladores conocidos de la península escandinava. No lejos del Museo Municipal se encuentra la Plaza del Ayuntamiento, dominada por la estatua de Gustavo II Adolfo, fundador de la ciudad. Se dice que los gotemburgueses son la gente más cálida, divertida y hospitalaria del país. Desde la Götaplatsen se divisa una de las calles más animadas de la ciudad, la avenida de Kungsports. Gotemburgo tiene un aire cosmopolita. Sus terrazas al aire libre recuerdan más a urbes como París que a una ciudad nórdica. A las espaldas de la Götaplatsen aparece una estatua que resulta familiar, el Poseidón, de Carl Miles. La réplica que existe en el Millesgården de Estocolmo no impide apreciar la belleza de esta gigantesca escultura, bañada permanentemente por el agua, como si se contemplara por primera vez. Justo detrás del Poseidón se halla el museo de arte más importante de la ciudad. Pontus Furstenberg, retratado por Anders Zorn, y su mujer, Jotida Magnus, formaban a finales del siglo XIX el matrimonio más rico de la ciudad cuando decidieron apadrinar el movimiento que se llamó Los Oponentes, justamente por oponerse a la tradición académica sueca. Los Oponentes crearon un nuevo estilo pictórico dominado por la luz nórdica y por trasladar su atención a motivos cotidianos. Las pinturas del matrimonio Furstenberg fueron donadas al museo y entre ellas destaca una en especial. Richard Berg fue uno de los máximos exponentes del nacionalromanticismo en pintura. Su cuadro, Nordisk Sommerfeld, atardecer nórdico de verano, se ha convertido en símbolo nacional de la luz escandinava. Frente al observador se sitúan una mujer y un hombre que miran desde una terraza los reflejos del agua. La suave luz anaranjada del crepúsculo, entre el sueño y la vigilia, disuelve la brusquedad de los contornos
y evoca un estado de melancolía y deseo con un subyacente tono erótico. Los modelos fueron personajes del entorno artístico del pintor, como el príncipe Eugenio y la joven cantante Karin Pick. Cada uno recuerda cómo fue algo, pero siempre de forma diferente. Es la inscripción del fotógrafo Christer Strömholm, al que el centro Hasselblad homenajea por ser el artista gráfico que retrató mejor la década de los 40 y 50 en Suecia. El centro de exposiciones Hasselblad, situado en la planta baja del Museo de Arte, representa un toque de atención al visitante que le descubre que la prestigiosa cámara fotográfica nació en Gotemburgo. La fábrica original que fundara Victor Hasselblad se identifica fácilmente por tener una gigantesca reproducción en su tejado. Si los astronautas que pisaron la Luna llevaban una Hasselblad consigo, sería probablemente por ser la cámara más fiable y profesional. La cámara utilizaba una tecnología propia basada en el intercambio modular. Hoy sigue siendo la preferida de aquellos expertos que consideran la fotografía como un arte. Gotemburgo, al igual que Estocolmo, tiene también su archipiélago. Unas 100 islas que hace poco más de un siglo solían estar habitadas por pescadores de vida austera y moral puritana. Hoy, algunas de las islas están orientadas hacia el turismo y son un reclamo para descansar el fin de semana. Curiosamente, en las islas se aprecia mejor el estilo arquitectónico de las antiguas, pero bien conservadas, residencias de verano. Antes de llegar a destino, de nuevo se hace presente el pasado de la ciudad, unido a la todopoderosa Compañía de las Indias Orientales. Unos atípicos edificios constituían la estación de cuarentena, a la que se debían someter todos aquellos que regresaban de ultramar. Bo Lindqvist era un alto ejecutivo que abandonó la presión laboral y la vida ajetreada para montar este pequeño hotel que garantiza tranquilidad y silencio en la encantadora isla de Stirso. La mayoría de los clientes de su pequeño hotel son personas de la tercera edad. Bo conoce su trabajo y sabe perfectamente que los actuales pensionistas son gente exigente, que demandan reciprocidad, pues son ellos los que levantaron con su esfuerzo el estado del bienestar, del que ahora se benefician las presentes generaciones. Bu nos cuenta la decisión que compartió con su mujer de vivir en la isla y expresa su deseo de abrir otro hotel durante el invierno en España. La iglesia del popular barrio de Haga data de mitad del siglo XIX. Las iglesias en Suecia no solo tienen la función de ofrecer servicios religiosos, también sirven de lugar de reunión, en el que es posible comunicarse y combatir la soledad. La música que suena habitualmente en los recintos sagrados contribuye al recogimiento, a crear un espacio para la meditación, rasgo consustancial del carácter sueco. Johanna Tyr, organista de la iglesia de Haga, nos comenta que hay 6 coros, 3 para niños y otros 3 para adultos. La música forma parte de la vida cultural. No solo suena en los oficios, también a petición de los feligreses. La melodía interna de Suecia nos remite a la sobriedad del pueblo y a la profundidad de sus valores. Lejos de cualquier estridencia, el país escandinavo se acaba apoderando del ánimo del viajero, con las más suaves y delicadas armas de la seducción, incluyendo la intelectual.